esta, que podría ser la primera reunión del mundo laboral alrededor del tema del pacto histórico. El pacto histórico es, antes que nada, un pacto social y, por tanto, debe transcurrir a través de los conflictos, las contradicciones y las propuestas diferentes en el mundo económico, en el mundo productivo. Es histórico porque no se ha presentado en el país, porque Colombia se ha negado en su historia a realizar un contrato social, tal cual lo dijera Rousseau, y que ha sido como el principio legitimador de naciones poderosas como Francia o Alemania después de los nazis, o los Estados Unidos después de su guerra de secesión, o su nuevo trato, como lo llamaron en el siglo XX, como la Inglaterra, etc. Colombia no ha hecho un contrato social. Colombia ha dejado transcurrir su historia desde la conquista y desde la esclavitud a través de una enorme exclusión social. Es decir, todo lo contrario de un acuerdo, un trato, un pacto. Y lo que estamos aquí mencionando, que no somos los primeros en lucharlo, es lograr ese contrato social. Un contrato social de convivencia. ¿Cuáles son las reformas que permiten que el país pueda convivir en paz? El contrato social es, por tanto, un pacto de paz. Un pacto histórico, es un pacto social, es un pacto de paz. La paz grande, salir definitivamente de las violencias, de las guerras perpetuas casi, que nos han acompañado en estos 2 siglos, implica un contrato social. Por lo contrario, de otra manera, se podría explicar que la perpetuidad de nuestras violencias durante estos 2 siglos es precisamente la expresión guerrera de la ausencia de un contrato social. La barbarie como camino que hemos andado históricamente en lugar de la civilización, que es el acuerdo, que es el diálogo, que es el trato. Dialogar es la antesala del trato. Y aquí hemos hecho un ejercicio indudablemente de diálogo desde uno de los sectores de la sociedad, de los más importantes y estratégicos, el mundo que trabaja, el pueblo trabajador, la fuerza de trabajo. Los diferentes temas abordados obviamente pueden llenar, algunos muy particulares, otros más generales y estratégicos, pueden llenar lo que sería una propuesta sobre la mesa al empresariado colombiano, a quienes contratan a la fuerza de trabajo, a quienes hacen su riqueza a partir de esa fuerza de trabajo, para lograr esto que llamamos un trato social. Yo lo manejaría en 4 grandes ejes, resumiendo un poco la reunión y abriendo obviamente la discusión y el diálogo hacia adelante. Un primer eje es la producción. Si alguien debe estar interesada en que Colombia se vuelva un país productivo, en que despliegue su potencial productivo, es la fuerza de trabajo. Porque habría más trabajo, que habría que lograr que fuera por más trabajadores y trabajadoras en Colombia. La producción es un objetivo que ha sido esquivo. Colombia tiene un capitalismo raquítico, unos niveles de producción, por tanto, raquíticos. Son sus relaciones sociales más bien premodernas y se han venido ligando en los últimos 50 años a 2 tipos de transferencia de riqueza de países consumidores hacia nosotros, pero en ausencia de producción nuestra. La cocaína, por un lado, y el carbón y el petróleo, por el otro. Las transferencias de riqueza, pues, nos llenan como en una ilusión, como la construcción de una burbuja de riqueza,
pero la transferencia de riqueza no es generación de riqueza. Dado los altos precios de la cocaína por la prohibición y de la marihuana en su momento, o dado los altos precios del petróleo y el carbón también en su momento por la explosión de la demanda china hace poco, cualquiera de esas circunstancias lo que nos ha traído es una ilusión de riqueza, porque han llegado transferencias de riqueza de los países consumidores de este tipo de productos hacia nosotros, sin que en Colombia hayamos podido establecer un sistema productivo. Transferencia de riqueza es diferente a generar riqueza. ¿Qué genera la riqueza? El trabajo, la producción. No hay otra forma de generar riqueza. Obviamente, con la ayuda de la naturaleza. Pero es el trabajo y es la producción que mueve el trabajo lo que construye la riqueza en el mundo contemporáneo. Un país es más rico que otro si trabaja más. Ese escenario de la producción como un objetivo ha sido esquivo en Colombia. En realidad, nosotros tenemos un trabajo altamente improductivo o escaso. Y por tanto, desatar las fuerzas productivas de la sociedad colombiana es, creo yo, un objetivo de pacto social. En él pueden estar interesados tanto trabajadores y trabajadoras como empresarios y empresarias. En él pueden estar interesados sectores no productivos de la sociedad colombiana. Y lo pondría como uno de los ejes de un pacto histórico en Colombia. Desatar las fuerzas productivas no se hace como en el siglo XX o en el siglo XIX. El siglo XXI tiene nuevos retos, demanda nuevos retos. El trabajo del siglo XXI es altamente productivo. No está basado en el músculo y en la intensidad física del trabajo, desgastante, sino que está basado en la intensidad del uso del cerebro, que cada vez trabaja más en red. Y de aquí a la necesidad de una reforma educativa en Colombia es fundamental si queremos elevar la productividad del trabajo. Es la ciencia, es el intelecto general de la sociedad lo que permite elevar la productividad. Ahora, ese intelecto general de la sociedad querrá, en su uso productivo, que los beneficios del trabajo se distribuyan más equitativamente. No se concentren, como hasta ahora viene sucediendo con el raquítico trabajo colombiano. Y aquí entonces surgen nuevos elementos de un pacto histórico. Porque si de un lado tenemos que generar riqueza a partir del trabajo y la producción, cada vez más cerebral, cada vez más basada en el saber, entonces lo cierto es que una convivencia social sobre esta base solo se puede generar con una distribución equitativa de los beneficios del trabajo y de la productividad. Y en este elemento bien valdría la pena recoger entonces otros elementos del pacto histórico que aquí se han mencionado. Para lograr equidad en la distribución de la riqueza en Colombia, y no solamente construir riqueza en Colombia, necesitamos de un estatuto del trabajo digno. Es decir, que en la base misma de la producción, aún sin pensar en el Estado y en sus políticas públicas, pueda existir una participación del beneficio económico con los trabajadores y las trabajadoras. ¿A través de qué? De un mejor salario, de una distribución más equitativa del salario relativo. El salario relativo es un concepto que ya ni siquiera se usa en el sindicalismo, pero que es el fundamental, porque es la confrontación entre la masa de riqueza que va al salario y la masa de riqueza que va a los beneficios del capital. Y obviamente el neoliberalismo lo que produjo en todo el mundo, incluida Colombia, fue una reducción del salario relativo. En general se lucha por el salario mínimo, por el salario nominal,
los pliegos de peticiones tratan de eso, las reuniones de cada principio de año tratan de eso. Pero resulta que perfectamente puede subir el salario mínimo e incluso subir los salarios nominales en general, y el salario relativo va disminuyendo. Es decir, lo que genera la fuerza de trabajo en Colombia se va cada vez más como beneficio del capital y no como remuneración de la fuerza del trabajo. Nosotros lo que proponemos es que el salario relativo crezca en Colombia. Y para ello es necesario un estatuto del trabajo digno. Y aquí lo ordena la Constitución, pero aquí se ha planteado como una reivindicación esencial que me parece el segundo gran eje de un pacto histórico. Que podría incluir, tema que dejo en debate, en discusión, una distribución de las utilidades de las empresas a la fuerza del trabajo. Una ganancia equitativa en el salario si la productividad crece, como era la vieja fórmula socialdemócrata. Un estímulo al cooperativismo y a la asociación libre del trabajo por parte del Estado. Un hecho fundamental y es lograr la igualdad de la mujer frente al trabajo, frente al salario. El estatuto del trabajo digno debe ser antes que nada el estatuto del trabajo digno de la mujer. Y por tanto, bien podríamos transformar el Ministerio del Trabajo en un ministerio real de la mujer trabajadora. Los inspectores de trabajo que antaño yo conocía, por allá cuando era joven y ayudaba en los sindicatos de Zipaquirá, deberían ser esencialmente mujeres buscando la igualdad de la mujer frente al salario, frente al trabajo.